¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por recibirme de nuevo en sus casas. Durante esta serie, Estoy en Casa, estamos tratando de explicar en qué consistió mi regreso a la casa del Padre, después de haber vivido toda mi vida una experiencia religiosa fuera de la comunión de la Iglesia Católica, en una denominación de extracción pentecostal. Y ahora, los últimos 3 años de mi vida, los estoy viviendo, gracias a Dios, por fin aquí en la casa del Padre. Decíamos en el programa anterior que el primer problema con el cual me había confrontado llevando a cabo mi ministerio era el problema de la división entre los cristianos. Habían muchas denominaciones, aparte de la mía, que decían estar inspirados en un mismo Espíritu Santo, se basaban en la misma Biblia, sin embargo, estaban en disputa conmigo, en el sentido de que la doctrina no era la misma. Decíamos todos basarnos en una misma Biblia, pero evidentemente la Biblia no fue suficiente para conformar un solo cuerpo, el cuerpo que Cristo quiso llamar iglesia y que perseverara y se mantuviera unido, mostrando una misma verdad. Les había dicho que en San Juan capítulo 10, versículo 16, el Señor estipula claramente su deseo de que la iglesia, el conjunto de sus discípulos permanecieran unidos. Él dijo en San Juan 10, 16, que nos iba a convocar a nosotros los gentiles para que hubiese un solo redil con un solo pastor. Me confronté comenzando a ejercer mi ministerio con el hecho de que las estadísticas en aquel momento decían que aquí en los Estados Unidos habían 38,000 denominaciones cristianas, 38,000 iglesias que habían advenido después de la Reforma, es decir, iglesias recientes de algunos 500 años. Las iglesias de mi extracción eran de algunos 100 años, 90 años, 50 años. Mi denominación era la más antigua y tenía apenas 97 años en aquel momento. Entonces, comenzando a ejercer el ministerio, me di cuenta de que era necesario conocer, estar en comunión con un criterio de autoridad que me refiriera a mí, a la verdad completa, porque yo no podía enseñar algo que fuese erróneo, yo tenía que enseñar la verdad, pero ¿cómo estar seguro si ahora resulta que soy parte de 38,000 otras denominaciones que aseguran estar inspiradas por el Espíritu Santo? ¿Cómo hacerlo? Claro está. El movimiento ecuménico mundial ha tratado de resolver eso. Por ejemplo, cuando se reúnen las principales denominaciones protestantes en Ginebra en 1948, tratan de formar el Consejo Mundial de Iglesias. Y es interesante porque en los documentos de incorporación del Consejo Mundial de Iglesias, estas principales denominaciones protestantes dicen que inician el diálogo y el ideal ecuménico porque se han dado cuenta de que es un escándalo y un pecado, una falta a la declaración, al mandato de Jesucristo de que fuésemos uno solo, de que estuviéramos unidos, según San Juan capítulo 17, versículos 18 en adelante, como veremos luego. Entonces, ese es el ideal de unificación de los cristianos que inclusive desean los hermanos evangélicos y que ellos en los documentos de incorporación del Consejo Mundial de Iglesia reconocen que es, número 1, un escándalo y número 2, es un pecado. De hecho,